Hola Scorpio, bienvenido al Elías Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like al video, verlo completo y así poder apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y participar en el sorteo de lecturas. Si tú deseas una lectura privada de pago, este es el momento para poder hacerlo con los datos de contacto de los comentarios. Hoy estamos en tu primer horóscopo semanal del año, deseando con todo mi corazón que puedas hacer las cosas súper bien este año y todo te salga full. Recuerda que no tiene una fecha específica para escucharse. Sexo, género e identidad a quien va dirigido, y que si no resuena puedes ir a tu ascendente o dejarlo pasar. ¿Comenzamos? Estamos con tu mensaje general de los ángeles, luego hablamos de economía y finalizamos con amor. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, puedes dejarlo en los comentarios y con todo el amor del mundo oraré por ti. Tu primer mensaje te dice: tu valor servirá al inocente. En estos días siento que hay una persona muy cercana a ti, amigo, familiar, puede tener las siguientes iniciales: A, M, L, J, C, cualquiera de ellas en el nombre, el apellido, la forma como le dicen, y que esta persona necesita realmente de una protección, de un respaldo de tu parte. Necesita que realmente tú le hagas sentir que estás allí para él, para ella, que no le vas a abandonar en un momento difícil. Siento que para esta persona a veces comunicar o pedir ayuda le es algo difícil y que intenta, digamos, de una buena manera a veces como solucionar sus cosas, pero siento que hay una situación que se le está saliendo de las manos. Si tú crees que el universo te va a dar ese valor para hacerte bendición en la vida de otra persona, escribe, de hecho está en los comentarios. Mira que justo al lado te dice: protege lo que te es sagrado. Siento que incluso podría ser tu hijo, tu hija, tus padres, alguien súper importante para ti, o tu pareja, que necesitan de esa mano amiga, que necesitan de ese apoyo, de esa ayuda. Te dice: en los viajes te encontrarás. Siento que algunos de ustedes tienen realmente como esa necesidad o esa sensación de verdad poder como tomarse un respiro, tomar un descanso, viajar, salir afuera, cambiar de aire, y que esto va a ser realmente necesario, maravilloso y útil para todos y cada uno de ustedes. Así que ánimo, porque si están pensando en un viaje, el universo les está diciendo: este es el momento de hacerlo, no esperen más. Vamos a pasar a la parte económica. Tenemos al negativo Remuel, te está diciendo: cuidado, hay malas intenciones de personas que te quieren ver derrotado. A cuidarte, a analizar realmente con qué tipo de gente es que te está rodeando. Siento que a veces tienes proyectos súper buenos, ideas súper buenas, intenciones muy buenas y bonitas, pero que las cosas no se te dan por el simple hecho de que a veces los cuentas de una manera súper apresurada, y la energía de gente envidiosa a tu alrededor no hace que puedas como lograr tus sueños, lograr tus metas, lograr lo que tú quieres para tu vida. Así que mucho, pero muchísimo cuidado con todo esto, por favor. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar ahora. Veamos qué números de la suerte hay para ti en estos días. Número 14, número 16, número 9.
Secuencia para que tú busques estos días 111. ¿Sí? Súper importante. Siento que a través de ello va a llegar un mensaje muy importante para ti. Veo que algunos de ustedes están como algo desanimados con una situación de un trabajo, un proyecto. ¿Sí? Sin embargo, mire que justo te sale el desconcierto y la rivalidad. Es lo que veníamos hablando. Te estás rodeando de gente que es falsa, que es hipócrita, que por un lado muestra apoyo, que por un lado muestra que realmente sí está allí para ti, pero lo cierto, la realidad es una totalmente diferente. Veo que esta gente lo único que le interesa es como sacar algún tipo de provecho, de beneficio, y luego cuando ya no le sirvas es como que te va a dar 3 patadas y a volar. No sé, tu intuición ya te está diciendo quiénes son, te lo ha venido mostrando, quizá también a través de otras personas tus guías te han dicho, hey, ten cuidado con tal persona, pero tú estás como un poquito terco, un poquito terca. Así que cuidado con esta situación, pienso que cosas mejores llegan para ti, pero debes aprender a guardar silencio. Te marca la carta del presentimiento, la carta de decirte que tu intuición no se equivoca cuando realmente sientes que hay una persona que no está allí para ti, que hay una persona que no te quiere, que hay una persona que no confía y no espera lo mejor para ti. Como te decía, es alguien que está esperando ver qué puede repartir, qué puede sacar de provecho, de beneficio en tu vida. Cuídate durante estos días porque siento que la energía de esta persona se va a centrar más densa sobre ti. Así que protégete, usa tu vaso con sal y vinagre, tus cosas de plata, tus amuletos de protección. Bueno, pasamos a la parte sentimental. Estas son iniciales de personas que en estos días van a ser claves. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a tu persona especial. Tenemos la letra E, la C, la M, la W, la R. Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Recuerda que estamos en tu tarot semanal, así que es un mensaje general. Si quieres una lectura donde se divide en conexiones y solteros, vea tu especial de amor que se acabó de subir viernes y sábados. También vea tu ascendente. Mensaje general de amor para esta semana. Negativo Moloch. Cuidado en estos días con calumnias, mentiras, malos hábitos, personas despiadadas. Si estás en embarazo, también cuida mucho espiritualmente a tu bebé. No sé por qué te lo dice. Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre en los comentarios. Bueno, veo que aquí alguien se acerca para negociar. Tiene muchas expectativas, muchas esperanzas en que a través de una negociación las cosas se puedan solucionar de una manera pues agradable, sobre todo si ustedes tienen como hijos. Veo que a esta persona realmente no le interesa seguir discutiendo, peleando en ti, sino que por el contrario le interesa que logren algún tipo de acuerdo amoroso para poder salir avante de todos los problemas que ustedes como pareja tienen. Yo auguro que podrían estar entrando en una especie de periodo de prueba o algo así de reconciliaciones, y que esto es súper importante. Para ello es vital que tengas en cuenta lo que te decía esta clave de acá: no creer en chismes, rumores o calumnias, porque saben, cuando a veces uno empieza a componer las cosas con alguien, es como que a todo el mundo, o bueno, a la gente que tiene malas intenciones, comienza a darle por revelar secretos basados en mentiras, simplemente con el fin de sabotear tu felicidad. Siento que esta semana es importante que también recapacites, que analices que a veces te descompletas para completar a los demás,
que también tienes que tener tus propios sueños y metas y que no tienes que dejar los tuyos por tu pareja. Veo que el tiempo de separación entre algunos de ustedes es un tiempo que te está permitiendo reconectarte contigo mismo, con lo que quieres, con tu familia, con tus amigos, y que si te reconcilias con esta persona debes ser muy claro, muy directo, en el sentido de que no estás dispuesto como a negociar esto para que otra persona se sienta feliz, se sienta bien. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esta situación, por favor, porque de verdad veo que hay personas que a veces van a intentar opacarte. La carta del anciano, que es la misma carta del ermitaño, te está diciendo que debes actuar con mucha prudencia y que cualquier tipo de reconciliación en los próximos días debes tomártelo con pinzas, con mucha calma, con mucha tranquilidad, que no puedes retomar una relación como si nada hubiera pasado, sino que tienes que ir poco a poco solucionando uno a uno de las dificultades que les llevaron a terminar una relación. Yo veo que realmente sí hay posibilidades de que algunos de ustedes puedan reconectar con esa persona especial. Siento que la cuestión no está tan difícil, veo que algunos están con personas de signo Piscis o Libra también y que en ese sentido van a encontrar equilibrio. Cuida mucho lo que publicas en redes sociales, siento que hay alguien que va a intentar generar como una especie de confusión, de duda entre tu persona especial y tú, basándose o utilizando una especie de publicación que se puede prestar para doble sentido. Sin embargo, yo veo que es una situación que puedes, si ya la estás viviendo, que realmente puedes salir bien librado, porque esto me habla de liberación de la esclavitud. Veo que es alguien celoso, envidioso, un contrincante que a veces no sabe cómo fastidiar la vida de los demás. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre vamos a estar encontrando gente así en nuestro camino. Veamos qué nos quiere decir. Un mensaje de cierre, un mensaje final. General, te dice el ángel médico Saxael, gozarán de muy buena salud respecto a una enfermedad. Muy pronto será superada y el tratamiento será eficaz. Problemas de la salud, sobre todo también en tus padres, van a ser sanados durante los próximos días o comienzan sanación. Bueno, mil bendiciones. Este es tu horóscopo semanal. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un comentario con un corazón. Así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de premios como son una lectura cada 15 días y estar en mis en vivo. Te llevo en mi corazón. Bendiciones.